Bueno, gente, en el día de hoy vamos a estudiar un componente importante, ¿no? Lo que es la introducción a a la radiología, pues la clase que les había prometido que se las iba a publicar. Debemos entendernos que el estudio que que la clase que vamos a realizar obedece el funcionamiento de cómo se desempeñan los rayos X. No vamos a hacer una clase específica con los tipos de estudios que se utilizan para analizar las diferentes estructuras corporales. Ok, entonces continuamos. Como ustedes saben, desde los albores de la historia, la anatomía es una ciencia que ha jugado un papel sumamente importante dentro de la práctica médica que hoy por hoy ha cobrado una relevancia importante desde el punto de vista de la enseñanza virtual. Uno de los métodos empleados inicialmente fue el estudio directamente en el cadáver, ¿no? Hoy por hoy esto ha persistido. Aquí como vemos en la figura, la anatomía se fundamenta principalmente en las técnicas de disección, ¿no? Que ha adquirido una relevancia desde siglos atrás hasta nuestros días, ¿no? Esto ha conllevado a que pues, se practique una anatomía descriptiva, describiendo cada uno de los componentes que conforman al individuo, ¿no? Con este método descriptivo pues se ha llegado al complemento de que de la aplicación clínica. Y vemos nosotros que esto ha requerido de importantes técnicas sofisticadas de disección para poder estudiar cada una de las estructuras que conforman al individuo, es decir, la anatomía del ser humano. Los tiempos modernos vamos a encontrar que se han complementado con modelos virtuales, ¿no? Desde el siglo XX vemos nosotros que los modelos virtuales han ido cobrando un gran valor dentro de la enseñanza de la anatomía y esto por su parte ha reducido la utilización del material humano, en este caso cadáveres, sobre todo en países desarrollados. En nuestro medio son pocas las universidades que practican ya la parte de la disección y vemos nosotros que en el nuevo auge, en el resurgimiento de las nuevas facultades se están implementando estos modelos virtuales, softwares especializados que llevan al individuo, en este caso el estudiante de la anatomía, a poder comprender cómo es el funcionamiento o cómo es la constitución anatómica de estas estructuras. Pero cabe resaltar que este hecho resulta siendo un poco insuficiente ya que la mejor práctica del aprendizaje de las estructuras del cuerpo humano lo realiza el primer paciente que tiene el individuo, en este caso el estudiante de anatomía, que es su cadáver. Paradójicamente, comienza siendo nuestro primer paciente un cadáver. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a desarrollar cada uno de los componentes que se relacionan con la enseñanza hoy por hoy de la anatomía. Entonces, vamos a comenzar con la historia de la radiología. Pues la historia de la radiología vamos a enfocarla básicamente en este gran científico, ¿no? Walter Röntgen, este fue un físico alemán que descubrió, pues no lo inventó, sino que descubrió los llamados rayos X en una acción incidental, ¿no? En la cual este señor en los años de 1895 descubrió cómo estos rayos tenían una capacidad de atravesar ciertos cuerpos y que la luz que ellos emitían iba a ser ¿cómo? Iba a ser invisible. Siendo aquí o anotando aquí que la primera radiografía realizada por el señor Roentgen fue el análisis o la radiografía de la mano. Entonces se convirtió esto en un hecho histórico, la mano como patrón radiológico para el advenimiento ya de la ciencia de la radiología como tal, entendiendo nosotros que en primera instancia el estudio de la anatomía comenzó con la radiología porque fue lo primero que logró que logró pues plasmarse, ¿no? A través de los llamados rayos X. Entonces vemos nosotros que los rayos X descritos por este científico son unos rayos invisibles que tienen una característica fundamental, que pueden penetrar cuerpos. Podemos mencionar que esta característica o digamos esta cualidad de esos rayos es que ellos funcionan de acuerdo a la densidad que va a tener un cuerpo y el poder de capacidad de penetrarlo. Aquí en la imagen estamos observando en color como blanco el componente óseo, ¿no? Que nos está indicando cada uno de los segmentos que están constituyendo la mano. Y lateral vemos aquí una sombra con un color gris más tenue que va a representar los tejidos blandos que rodean a estas estructuras óseas. Esto marcó un boom para la época, ya que pues con este invento
El señor Roentgen pudo darse cuenta que podía diagnosticar cualquier tipo de enfermedad que ocurriera a nivel interno. Entonces, este hecho lo llevó a consultar con los científicos de la época, sobre todo a nivel de Francia, Inglaterra, que era el momento o el boom de la medicina en ese entonces. Entonces presentó su invento a los científicos y aquí se instauró o se aplicó digamos, este nuevo descubrimiento a la ciencia médica. ¿Para qué? Para poder hacer en primera instancia diagnóstico, cómo se utilizó. Cabe anotarnos que el señor Roentgen, él no conocía unos aspectos de los rayos X letales, ¿no? Que consistía en en la alteración a nivel de la estructura íntima celular, que es el DNA, ¿no? Por lo que esto lleva a alteraciones en en la secuencia de bases nitrogenadas, ocasionando mutaciones que van a ser factores o que fueron factores para que este señor en tiempos posteriores adquiriera un tumor, ¿ya? Un cáncer, una neoplasia a nivel de de la médula ósea, ¿no? O sea, él padeció de un tumor óseo, una leucemia aplástica que lo llevó hasta la muerte. Posteriormente, se empezaron a hacer estudios seriados, específicos, ya, para controlar estos rayos, ¿no? Y es así como se crea el aparato o digamos, el equipo de rayos X, el cual constaba de una base, como la he simbolizado aquí de una manera muy esquemática, de una fuente que producía, ¿no? La descomposición de la luz para originar esos rayos X, ¿no? Que esos rayos X se proyectaban y emitían radiaciones que lo hacían en forma de línea recta, como se puede observar en este esquema. Entendiendo, ¿no? Que los rayos X comparten una de las propiedades de la luz, como es que se propagan en línea recta en todos los sentidos. Aquí estamos observando cómo se propaga en esta línea recta, pero podemos ver que pueden propagar hacia arriba, hacia atrás, es decir, todas las proyecciones que va a tener la fuente de luz. Hay una característica importante, como dije anteriormente, es que de acuerdo a la densidad atravesaba los cuerpos. En esta imagen me he diseñado aquí un cuerpo para simular una estructura, en este caso un globo con gas, ¿no? Que el globo va a tener una membrana, ¿cierto? Que va a ser de plástico y esa membrana va a tener una densidad. En su interior vamos a encontrar gas que va a tener otra densidad, ¿no? Este doble contraste hace que se produzca una imagen en el cual vamos a encontrar una sombra aquí de color blanca con un medio interno negro, lo que nos está indicando que los rayos que chocan contra la pared del globo son absorbidos por este y dan aquí la imagen, ¿no? De la silueta del globo. Y por su parte, los que atraviesan el globo, o sea, la densidad del aire, ellos pueden atravesar francamente esta estructura y da un aspecto de color negro. Aquí entonces es donde se establecen unos conceptos importantes aplicados a la radiología, que establece que los rayos que son absorbidos por ese cuerpo van a originar lo que se conoce como estructura radioopaca. Y los rayos que atraviesan fácilmente ese cuerpo por su densidad, en este caso el gas, vamos a encontrar que esta estructura toma el nombre de radiolúcida. Entonces estos son los dos conceptos que vamos a ir manejando en cada uno de los ejemplos que vamos a señalar en las respectivas imágenes. Muy bien. Entonces hasta ahí quedamos claros, ¿no? Concepto de radio opaco y concepto de radiolúcido, dependiendo de la densidad que tiene cada cuerpo. Entonces, concluimos diciendo que la penetrabilidad de los rayos X varía de acuerdo a la densidad que tienen los cuerpos y que estos rayos se van a propagar en línea recta, ¿ya? Eh, pues lógicamente esto va a ocasionar que el cuerpo capte parte de esas radiaciones. En segunda instancia, vámonos ahora con un cuerpo que tiene una densidad diferente. Entonces, nuevamente partimos del concepto de la característica de penetrabilidad y propagación en línea recta, ¿no? Aquí tenemos nuestra fuente productora de rayos X, ¿no? Aquí tengo los rayos X que se propagan en línea recta, están incidiendo ahora sobre un cuerpo, ¿no? Que es diferente al anterior. Aquí estoy observando esta estructura que es representado un vaso con contenido líquido, agua. Entonces vamos a observar que en esta imagen tengo la pared, que en este caso será el vidrio,
Es decir, lo que está atravesando, lo que se está interponiendo entre rayos va a ser el vidrio que tiene una densidad mayor y el agua que es un contraste que tiene densidad menor, produciéndonos esta imagen, ¿no? Entonces, como el vidrio aumenta la densidad, se nos va a producir una imagen radio opaca que representa el agua con su contenido que se ve de menor densidad y el vidrio aquí que se ve de mayor densidad. Entonces vamos viendo que aquí se da una imagen mucho más sofisticada relacionada con la anterior. Entonces este hecho nos va a dar una estructura, como tiene mayor densidad, los rayos fueron más absorbidos y nos va a dar aquí un componente radio, en este caso opaco, debido a la densidad que se opone entre los rayos para emitir esta imagen. En ese orden de ideas continuamos con otro componente que está relacionado. Aquí tenemos nuevamente nuestra fuente productora de rayos X. Entonces vamos a encontrar que esos rayos X emiten sus radiaciones. Aquí nos están colocando un ejemplo que es esta madera. Entonces vamos a encontrar que los rayos no atraviesan la madera y van a producir una estructura en la cual va a verse un aspecto blanquecino, ¿no? Aquí pues esto va a ser de color blanco que nos va a simular que esta estructura es radio opaca. ¿Por qué? Porque la densidad de la madera va a ser mucho mayor, en contraste con lo que habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, esta es una cualidad que vemos que es propia de los rayos X, ¿no? Y este contraste es el que nos hace o nos permite ver los diferentes contrastes que encontramos al cuerpo humano como lo veremos ahorita. Ahora pasamos a otra estructura de una densidad mayor. Nuevamente resaltamos aquí nuestra fuente de productora de rayos X. Aquí tengo en este caso un cuerpo, una barra metálica. Como ustedes pueden ver, todos los rayos son absorbidos por la barra metálica y nos va a producir una estructura aquí de color blanco que va a hacer que los rayos no pasen, me va a producir esta estructura de color blanquecino o radio opaco en su totalidad porque los rayos son absorbidos por la lámina de metal. Entonces este aspecto es importante comparar lo que este cuerpo que tiene alta densidad, los rayos nunca pasan. Es decir, se proyecta una imagen con una imagen que presenta gran radio opacidad. Bueno, entonces, aquí nos surge la pregunta, ¿cómo se verá una radiografía en el ser humano después de haber estudiado las diferentes densidades? Entonces es donde nosotros tenemos que darle la aplicación a cada uno de los componentes que conforma el individuo. Y vamos a hacerlo por las diferentes regiones que van a conformar al ser humano. Entonces partimos a nivel de quién? Partimos a nivel de la cabeza. En primera instancia, vamos al concepto con que iniciamos nuestra diapositiva anterior, en el cual vemos que los rayos X, en ellos se cumple su gran particularidad que van a comprometer el fenómeno de la penetrabilidad, ¿no? A las diferentes estructuras que conforman la cabeza y que estas estructuras son atravesadas o absorbidas por rayos que se propagan en línea recta. Y otra condición es que el cuerpo, pues donde pasa ese rayo, ¿va a qué? Va a también absorber radiaciones, que eso es un aspecto importante que se trata hoy por hoy dentro de los laboratorios de imagenología, ¿no? Con respecto a los resultados potenciales que esta técnica puede ocasionar. Entonces partimos nuevamente de nuestra fuente, en la cual tengo aquí los rayos X que se están transmitiendo y aquí veo el órgano. La imagen nos explica claramente que existen rayos como los que estamos señalando que atraviesan esta estructura anatómica debido a que pues pasan por estructuras que tienen densidades muy bajas. Mientras que existen otros rayos como los vistos aquí en esta imagen que son absorbidos por las estructuras anatómicas de la cabeza que tienen mayor densidad. El resultado de la interacción de estos rayos sobre la cabeza nos va a originar esta estructura. En ella vamos a observar una gama de colores que representan las densidades que conforman el esqueleto de la cabeza. Podemos resaltar, por ejemplo, aquí esta estructura que corresponde a la órbita. Como podemos ver, tiene un aspecto radiolúcido, ¿no? Este hecho se explica
porque en la órbita vamos a encontrar tejidos blandos. En primera instancia vamos a encontrar el globo ocular, que tiene un tejido blando interno que corresponde al humor acuoso y al humor vítreo. Si recordamos en nuestra histología vamos a encontrar que estos están formados básicamente por ácido hialurónico. Y los anexos del ojo que incluye a los músculos y la grasa retroauricular, que podemos ver comparado con los restos de elementos va a tener menor densidad. Aquí vamos a encontrar también esta pequeña lucidez, es decir, este sitio por donde vamos a encontrar que los rayos atraviesan, que corresponden a un seno paranasal, el seno maxilar, que vemos nosotros en una cavidad aérea que lógicamente es fácilmente atravesada por quién, por esos rayos X. Y así si contamos aquí nuestro seno esfenoidal, ¿no? Que vemos que su contenido es aéreo y va a estar conformado, pues en este caso por gas, que es fácilmente atravesado por quién, por los rayos X. En la parte del cráneo vamos a observar claramente que se distingue una zona de color radiopaco externa, que la llamamos la lámina externa, y una zona radiopaca interna que la llamamos la lámina interna. Entre ellos, mire que se alcanza a ver una discreta opacidad o una línea, una lucidez, perdón, o una línea negra que corresponde a quién? Corresponde al diploeno, que vamos a encontrar está conformado por hueso trabecular. Y en su contenido, pues vamos a encontrar contenido, en este caso sanguíneo, ¿no? Médula rubra o médula ósea. El cráneo, el encéfalo, miren que dentro vamos a encontrar el cerebro que tiene pues algo de densidad y nos da aquí un aspecto grisáceo, ¿no? Que representa el componente que constituye el contenido del neurocráneo. Esta zona aquí bien espesa, a manera triangular, nos va a representar a la porción petrosa del hueso temporal que va a corresponder a una estructura que tiene un alto contenido cálcico, ¿no? Y entendemos nosotros que el calcio es un metal, por lo tanto esta es una zona de alta densidad. Aquí en la región retromandibular, por detrás del palatino y de la mandíbula, encontramos un espacio bien delimitado aéreo que corresponde al componente de la faringe, ¿no? La nasofaringe y la orofaringe, que como podemos ver está resaltada o presenta un contraste natural gaseoso que será el aire que está contenido en ese sitio. El tejido muscular, en este caso cartilaginoso también, ¿no? Que incluye esta región que representa aquí la nariz con su componente cartilaginoso y la parte de la piel del labio inferior y labio superior, miren que presenta el cartílago y el músculo van a tener una densidad mayor que los espacios hidroaéreos, por lo tanto se me observa aquí que parte de los rayos son absorbidos y me da esta imagen de la silueta correspondiente a la nariz. Entonces, en ese sentido, ya vamos a dándole un poco más de aplicación de acuerdo a las densidades que se van presentando y que lógicamente este hecho nos va a servir para estudiar cada uno de los componentes que conforman el esqueleto de la cabeza. Bueno, entonces, ya habiendo visto esto, pasamos a nuestro otro componente que corresponde al tórax. Aquí tenemos nuevamente nuestra fuente productora de rayos X. Aquí vamos a encontrar con un tórax, que en este caso vamos a ver el individuo colocado en una proyección postero-anterior, el rayo atravesándolo por la parte posterior y saliéndolo por la parte anterior para reflejarse en la película, ¿no? Entonces vemos nosotros que estos rayos, al igual que en el cráneo, algunos atraviesan, otros no atraviesan. Los que no atraviesan están representados por este componente donde no hay línea, ¿no? Que eso, que no son atravesados, son captados por estructuras de mayor densidad que se encuentran en el tórax. Y los que son atravesados, pues pasan fácilmente por las estructuras que tienen menos densidad en el tórax. Entendemos nosotros que el tórax tiene unas estructuras que son de gran relevancia y contraste, ¿no? Como veremos ahora en la presentación. Pero comenzamos diciendo que los pulmones son unos órganos que tienen un contenido aéreo, ¿no? Este hecho le va a dar una característica peculiar al tórax, como podemos verlo aquí, ¿no? Vamos a observar esta gran región de color radiolúcido y esta parte media de color radiopaco. Inclusive aquí vemos en la línea media esta estructura que es más radiolúcida que esta que es más radiopaca. Ese contraste se debe a que los pulmones en su interior contienen los sacos alveolares, ¿no?
Entonces los sacos alveolares representan el globo que habíamos mencionado o la bomba de globo que habíamos mencionado en imágenes anteriores, en la cual el aire, mire, le da este contraste característico a todas estas estructuras. Aquí vemos nosotros el mediastino, conformado por el corazón y los otros elementos que conforman el sistema digestivo y parte del sistema vascular, ¿no? En este caso la aorta. Es importante resaltar que el corazón es una estructura anatómica que nosotros conocemos, es cuatricámara, es decir, va a estar formada por 4 cámaras. Estas 4 cámaras vamos a encontrar que están los atrios y los ventrículos. Sin embargo, en esta imagen vemos el corazón como una imagen sólida, ¿no? Vemos solamente de su silueta. Este hecho se debe a que el corazón está formado por músculo, en este caso miocardio, y tiene un contenido que es la sangre. La sangre va a tener una densidad parecida a la que presentan los músculos. Situación o condición que explica que el corazón se ve como una masa compacta. No siendo así aquí a nivel de los pulmones, en la cual vemos aquí esta estructura que resalta una estructura tubular, ¿no? Este hecho nos está diciendo que esta estructura tubular tiene pues una estructura cilíndrica, ¿no? Que tiene una pared en este caso y va a tener un contenido. Esos contenidos se complementan y forman aquí lo que es un vaso sanguíneo. Y esto es lo que me da el aspecto aquí a nivel del pulmón que conocemos con el nombre de trama vascular, que lo estudiaremos posteriormente. Entonces ese es el hecho relevante aquí a nivel de la radiografía del tórax. Pasamos ahora con la parte de abdomen, en donde vamos a encontrar nosotros el panículo adiposo. Aquí vemos un abdomen con bastante panículo adiposo. Vemos nosotros que ciertos rayos van a ser absorbidos, en este caso por las sustancias de mayor densidad, y otros van a ser atravesados, que se nos plasman aquí en esta imagen, en donde tenemos aquí más o menos el componente óseo, y este componente lateral está formado por el componente, en este caso de densidades bajas, aire y gas, que nos va a dar el contorno que se presenta aquí a nivel de la parte del abdomen. Pasamos ahora con el contenido hídrico que dan las vísceras huecas abdominales, ¿no? Entonces vemos nuevamente cómo es atravesado el abdomen por los rayos X y nos proyecta esta imagen, en donde estamos viendo aquí que es una imagen diferente a la anterior, ¿no? Estamos viendo aquí un contenido hídrico que está representado por el colon, ¿no? Aquí estoy viendo que hay un colon, en este caso ascendente, que presenta una gran dilatación. ¿Por qué? Por contenido de aire que está en ese sitio. Aquí podemos ver claramente el estómago que tiene contenido líquido que nos da aquí el signo del menisco, ¿no? Debido a que al menisco que me forma el líquido y que ya sé que esa zona es ocupada por quién, por el estómago. Esto pues prácticamente nos está demostrando que la radiografía de abdomen tiene una gran significación en el estudio de las asas intestinales, ya que estas contienen gases que nos actúan como medio de contraste naturales. Entonces, vemos nosotros que el vaso sanguíneo también es una estructura, ¿no? Que tiene una pared que está formada por tejido fibroso, colágeno y otros elementos que van a hacer que esta estructura tenga cierta densidad, ¿no? Su contenido será la sangre. Aquí vamos a encontrar elementos formes que son los glóbulos rojos. Vean los glóbulos rojos que tienen la hemoglobina, que la hemoglobina tiene densidad, ¿no? Y esto le da, permite que todas estas estructuras absorban esos rayos X y nos presenten esta imagen con un aspecto radiopaco, ¿no? Básicamente este es el aspecto que usted va a encontrar o que vimos ahorita, ¿no? En la radiografía del tórax, que nos deja o que nos plasma un vaso sanguíneo. Y vamos a encontrar por otra parte, el componente muscular, miren que aquí se observa a los lados de las paredes del tórax, el componente muscular, en este caso la axila, que va a estar limitada por un sinnúmero de músculos, ¿no? Músculos subescapulares, músculo redondo mayor, redondo menor, los serratos y el músculo latísimo del dorso. Todos ellos se conglomeran para dar un aspecto aquí radiopaco, ¿ya? Debido a la gran densidad que se presenta por confluencia de todos estos músculos. Bueno, la aplicación de la radiología, según lo que hemos visto, mire que está relacionada con diagnóstico de enfermedades. Básicamente, hemos estudiado hasta este momento el componente diagnóstico o la importancia diagnóstica que va a presentar esta rama del componente médico. Pero existen otras importantes funciones que se pueden presentar a nivel de esta práctica, como son la terapéutica, en la cual vamos a encontrar que ella se emplea, por un lado,
en el tratamiento de los cánceres, ¿no? Entonces, como estos rayos van a producir lesiones, alteraciones a nivel de célula, produce destrucción de las mismas, ¿no? Esta técnica se conoce con el nombre de la radioterapia. Y la otra, que está dada por la llamada radiología intervencionista, que permite diagnóstico y va a permitir también tratamiento. Entonces, mi gente, concluimos diciendo que la radiación, la radiografía o los rayos X, desde el punto de vista biológico, emite las radiaciones, ¿no? Estas radiaciones encontramos que van a ser captadas, ¿no?, en dosis significativa en unas unidades que se relacionan milirad por año, ¿no?, en la cual este hecho va a ser importante en las personas que trabajan en estos sitios o laboratorios de radiología, ¿no? De modo que estas personas deben estar controladas mediante aparatos sofisticados para captar la cantidad de radiaciones a las que son expuestos. En embarazada, como podemos ver, que estas van a presentar un contenido, un producto que es el producto de la fecundación, el embrión, en este caso que se encuentra en una etapa de gran diferenciación. Podemos ver que estos rayos X pueden interferir en componentes celulares de algunos sistemas y ocasionar que malformaciones. Por eso se dice que la radiografía es una práctica de diagnóstico que está contraindicada o tiene contraindicación absoluta en las embarazadas. Y el fundamento de ello se da, como dije anteriormente, por las mutaciones que se presentan a nivel del DNA, ¿no? Desapareamiento de bases nitrogenadas que van a producir la biosíntesis de proteínas anómalas en sitios que están produciendo a altas células. Podemos colocar, por ejemplo, a nivel de las gónadas, que se está, lógicamente, encontramos las monedas hereditarias por excelencia, que son los espermatozoides y los óvulos. Entonces, vemos nosotros que finalmente las radiaciones tienen, o la radiología tiene una aplicación muy importante, pero que debe ser este hecho racionalizado, ¿no? De aquí han surgido nuevas técnicas relacionadas para proteger al individuo con esto, como lo que se conoce con el nombre de protección radiológica. En conclusión, partimos diciéndonos que la anatomía, pues en su evolución ha pasado por una gama de periodos. Inicialmente comenzamos con la disección, hasta llegar posteriormente a lo que es la descripción, valoración clínica y hoy en día a lo que es el diagnóstico mediante el apoyo de las imágenes diagnósticas, mediante la imagenología. Que esto resulta siendo fundamental y que hoy por hoy va abarcando gran campo en el estudio transversal del ser humano, ¿no?, como práctica de diagnóstico y práctica de tratamiento. Bueno, mi gente, esto es todo lo que les quería presentar. Espero que les amplíen mucho los conocimientos. Tenemos que ser unas personas bastante persuasivas, intuitivas, imaginativas para comprobar el tratamiento o aplicación que tienen estas prácticas dentro del diagnóstico, que nos van a hacer cada día mejores médicos en cuanto a diagnosticar y lógicamente nos